Buenas tardes, mi nombre es César Solano Fallas, director del Centro Educativo Japón, Circuito 01 Tarrazú, en la Dirección Regional Los Santos. Un gusto nuevamente de compartir con ustedes el segundo tutorial respecto a lo que es la conformación del PAT 2017. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos en lo anterior con respecto al proceso de autoevaluación con lo que era precisar, priorizar y luego llegar a lo que es el PMQ. Hacer referencia también a la directriz que se le estuvo presentando desde el inicio, que es la vigente. Importante en este momento recordarlo, que ya lo que es gestión 10 queda derogada, es decir, vamos ahora a seguir trabajando con una nueva plantilla, un nuevo formato para lo que es esta formación de los PAT de cada año. Igual que serían para uno por uno para 5 años. Vamos a ver un poquitito el formato que nos da el ministerio, criterios nuevos. Algo muy importante y muy acertado es la vinculación directa que se da del PAT con el anexo 6 de control interno y lo que es la CEBRIMEP, que conocemos como matriz de identificación de riesgos. Vamos a ver que igual esta plantillita tiene la parte administrativa, lo que va a contextualizar al centro educativo, y vienen aspectos que se van a seguir tomando de el PMQ. Recordemos y tenerlo muy presente. No es lo mismo decir PMQ igual PAT. No, para lo que es el PMQ necesitamos todo el proceso de autoevaluación de los criterios de cada centro educativo en los dos procesos, que es precisar y priorizar. Y cuando nosotros tenemos ya conformado el PMQ, este PMQ se va a sumar a otros insumos que nosotros podemos tomar para lo que es la formación del PAT. ¿A qué insumo me refiero? Algunos puntuales: el PMQ de la institución, el Plan Nacional de Desarrollo, las 15 orientaciones estratégicas y el POA regional. Esto nos va a permitir tener una identidad, un análisis de la situación actual del centro educativo, que esto nos lo va a dar el PMQ. Vamos a tener una identificación a nivel de zona que nos va a dar el POA de la región, y a nivel de país vamos a tener las 15 orientaciones estratégicas y el Plan Nacional de Desarrollo. Este temita lo voy a retomar más adelante porque necesitamos hacer un ejercicio de confrontación. En este momento lo que yo estoy viendo aquí, la plantilla del PAT, y veo que me habla del resultado. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, el que vine trabajando desde la vez anterior con el PMQ, que es la atención integral de los estudiantes en ambientes propicios para la sana convivencia. De estos nosotros tomamos dos objetivos quinquenales, que era atender de forma integral a los estudiantes y ambientes propicios para la sana convivencia. Cuando yo me voy al PAT, veo que esos dos objetivos quinquenales tienen que estar acompañando al resultado. Si yo en el centro educativo o algún centro educativo no ha podido hacer el PMQ porque no tiene avanzados los procesos de autoevaluación de calidad de la educación, en este momento es que se tienen que ir haciendo como estas vinculaciones. Es decir, si no tengo la realidad institucional, entonces me voy a ir al POA regional o al Plan Nacional de Desarrollo, a las 15 orientaciones estratégicas, y en el momento yo sí tengo que tener claro que voy a redactar un resultado y los objetivos quinquenales estratégicos que me van a ayudar a tener un resultado de la administración. Este resultado, vinculado con estos dos objetivos estratégicos quinquenales, es los que yo voy a seguir trabajando aquí. Voy a empezar con el primero, que es el atender de forma integral a los estudiantes. La columna de los productos lo que me va a hacer es desglosar
las acciones que hablábamos en el PMQ y que aquí nosotros lo vamos a poner luego como actividades. Entonces, ¿qué necesito? Y ahí cabe la pregunta, ¿qué necesito yo para atender de forma integral a los estudiantes de preescolar y primaria? Ya lo teníamos anotado en las acciones. Voy a visualizarlas aquí, que ya estaban. Lo primero era la atención de las necesidades de salud y nutrición. La segunda, la atención de las necesidades educativas especiales y de alta dotación. La tercera, la atención de necesidades económicas con las becas de FONAVE. Este trabajo se tiene que hacer de forma horizontal. La información está aquí, pero para el ejercicio que yo quiero trabajar con ustedes es solamente el 1.4. Reitero, estoy trabajando el objetivo quinquenal estratégico número 1 y para eso yo voy a necesitar 4 productos, el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.4. Al tener redactado el producto, me va a ir dando el matiz y orientación de esa lectura horizontal y ese llenado horizontal que yo voy a tener a través de la plantilla del PAD. Dice seguimiento y actualización del expediente digital de los estudiantes de preescolar y primaria. Entonces yo necesito redactar, ahora ya no es objetivo quinquenal, sino el objetivo del producto. Entonces yo necesito redactar ese objetivo con algunas características importantes que vamos a ver aquí detalladas, porque esto es lo que nos va a permitir hacer esa vinculación con el anexo 6 y que el próximo año, si Dios lo permite, podamos hacerlo y tenga toda una vinculación directa con el PAD. Es decir, no vamos a hacer doble trabajo. Si lo hacemos de una vez desde el PAD, ya nos va a quedar plasmado para el anexo 6 de control interno. ¿Qué debe de tener ese objetivo de producto? El qué. Tiene que decir qué. ¿Cuál es el verbo infinitivo que nosotros vamos a utilizar? Y eso me va a ir dando pistas para el indicador. El cómo. Si yo le pregunto al cómo en el objetivo de producto, me va dando actividades. Importante, estas actividades tienen que ser cuantificables. 2 talleres, un proyecto, 5 visitas. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a hacer el anexo 6 de control interno, yo voy a tomar los objetivos de producto, las actividades, y eso es lo que yo voy a poder generar los reportes, los 3 reportes que se piden a nivel de año. Entonces esta partecita hay que tener bastante cuidado para que nos quede bien confeccionada. Y por último, un para qué. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos de vincular con los otros insumos. Si yo estoy tomando este, y es el ejemplo del PMQ de la institución y lo estoy trabajando en el PAD, yo necesito verificar que esto esté también contextualizado con los otros insumos. Si yo me voy a las 15 orientaciones estratégicas, al Plan Nacional de Desarrollo, al Poder Regional, yo voy a ir haciendo la vinculación. Y a la hora de redactar, yo puedo plasmarlo. De hecho, en este centro educativo, como ejemplo, se está indicando ahí que se va a atender las necesidades particulares de los estudiantes de primaria y de preescolar. La segunda orientación estratégica habla de la atención de la primera infancia. Entonces ya lo tengo, pero si yo quiero anotarlo, lo puedo escribir sin recargar mucho el contenido o la redacción del objetivo de producto. Algunos ejemplos que yo puedo indicar: para evitar la deserción de los estudiantes, para atender la primera infancia, para garantizar la igualdad de género y equidad de los estudiantes. Lo que ahí me va a ir dando este objetivo de producto es la acción que se va a ir realizando. Lo que sigue es la meta.
¿Cuál va a ser la meta? Bueno, siempre nos vamos a orientar a la totalidad, que es el 100%. No es necesario repetir lo que está aquí, ya vamos a indicar porque es una lectura horizontal, que es el seguimiento, y vamos a tratar de darle el 100%. Y me vengo al indicador. Si yo le pregunto al verbo, al objetivo de producto, le pregunto al verbo qué, él me va a hablar del seguimiento y actualización del expediente de cada estudiante. Entonces, el indicador, una forma de redactarlo sería el expediente único actualizado. Quiere, le agrega de los estudiantes de primaria y preescolar, expediente único, pero la lectura me lo va a ir indicando. Y tengo que pasar ahora a lo que son las actividades. Recuerden que en el PMQ eran acciones y actividades. ¿Por qué en el PMQ y hago la relación? Porque esas acciones son más generales, las actividades tienden a ser un poco más específicas, pero siempre dejando algunas funciones que posiblemente se van a realizar en comités y otros demás. Me voy a la primera actividad y yo pregunto, ¿qué necesito para atender esta necesidad de los estudiantes del expediente? Bueno, necesito darle un mantenimiento y actualización anual al SIGCE, al sistema tomado del PIAT. ¿Por qué? Porque ahora lo trabajamos de forma digital. Vemos en la columna, en la tablita, que ahora necesitamos tener un periodo de ejecución de la actividad, insumos, fuentes de financiamiento, presupuesto anual y la parte de vinculación con una CEPIMEP, que es la identificación y análisis de riesgos. Tenemos que ver el evento y tenemos que ver alguna o algunas medidas que yo pueda realizar para mitigar ese posible evento que se vaya a dar. Entonces nos vamos a ver el periodo de ejecución. Nuestros estudiantes están de febrero a diciembre, entonces ese va a ser el periodo de ejecución. Puedo anotarlo anual como tal, o los 11 meses o el curso lectivo, para que lo pueda contextualizar. Necesitamos algunos insumos, claro, necesitamos recurso humano, tecnológico y papelería. En el tutorial anterior les había enseñado cómo hacer un desplegable y ahí están, ¿verdad? Ahí lo pueden inclusive recortar, van a lo último a la columna de datos y si necesitan agregar algo más lo pueden ir haciendo para ir enriqueciendo la tablita y que tengan toda la información. Necesitamos ver si hay algún presupuesto para poder realizar esta primera actividad y lo vamos a tomar de la ley 6746. Aquí también les indico todas las posibles que puede tener un centro educativo y aquellas que ustedes requieran. Y me voy al monto que se le va a asignar. Aquí ya nosotros estamos hablando de el presupuesto para poder hacer ese plan o este PAT 2017. Ya nosotros tenemos que haber hecho la gestión necesaria para contar con el presupuesto y hacer toda esa realización presupuestaria de aquello que lo va a necesitar para que haya una efectividad en la función y en la realización. De hecho, yo ahí le marco en una pestañita del renglón presupuestario que se va a tomar para dar este soporte a lo que es la actualización y mantenimiento. Veo las otras que tengo de las actividades. Bueno, se pretende que cada docente vaya a hacer un calendario para trabajarlo, que se va a tener a nivel también de control interno un registro del uso de ese SIGCE, sobre todo para ver quién fue el último que lo realizó y dónde se hizo el respaldo por aquello, alguna falla electrónica, tecnológica, y luego se van a poder generar informes a nivel de periodo o cuando sea necesario hacer alguna constancia, algún traslado de los expedientes. Si se logra hacer esto en el centro educativo, con estos expedientes únicos, ya yo estoy garantizando que se ha podido atender esa necesidad, que es el producto número 4 del primer objetivo quinquenal del primer resultado. Nos vamos luego a la vinculación con
lo que es la parte de identificación de riesgos, es decir, el evento y la mitigación. No es que en este momento tengamos que hacer la CEBRI-MEP, no, solamente vamos a identificar el posible riesgo y algunas acciones de mitigación y el próximo año se hará. O bien, si se quiere ir dejando listo, pues ya va a ser un trabajo adelantado. Igual, aquí yo tengo insertados todos los posibles riesgos que de control interno me indican que yo puedo tener. Debemos de recordar eso, que ya son riesgos establecidos. Lo que yo necesito es ubicarlo para ver cuál es ese de acuerdo a todo el objetivo de producto. No lo vamos a hacer de forma individual, sino que vamos a buscar un posible riesgo que tenga este objetivo de producto para poder identificarlo. De esa manera se me va a ir conformando la tablita, y si le echamos una ojeadita aquí es porque todo esto tiene información y ahí está vinculado. Ya yo la tengo seleccionada, es altas cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque esto va a ser propiamente como una actividad docente y también administrativa, pero por tantas cargas de trabajo que se tienen en los centros educativos, se nos olvida y dejamos, por ejemplo, lo que es el expediente del estudiante como para noviembre, como cuando ya no hay nada que hacer, entonces se va a hacer el proceso de actualización del expediente, y esto debe ser a través de todo el año. ¿Cómo se puede mitigar este posible riesgo? Bueno, ¿qué hemos planeado aquí? Cumplir con los tiempos establecidos, es lo más importante. Si ya hay un cronograma y se dijo que yo voy a trabajar en los expedientes en el mes de marzo y establecido el día que se va a realizar, bueno, si se cumplen, estamos evitando que por las altas cargas de trabajo, se deje de atender una necesidad del estudiante. Lo que sigue de la tablita es el seguimiento. Esto no lo vamos a trabajar en este año, sino que va a ser la consecución para los años siguientes. Entonces nosotros podemos visualizar ahora, vamos a reducirlo para que tengamos una visión general de cómo me debe quedar el PAT hasta lo que yo tengo que cumplir, que es el producto del objetivo quinquenal con su respectivo objetivo de producto bien detalladito. Es preferible ponerle el qué, el cómo y el para qué, para no tener dificultades y llegar aquí a las actividades y decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, ya yo lo estoy indicando aquí. Veamos lo que dice realizar un correcto seguimiento y actualización del expediente único de cada estudiante preescolar y primaria mediante el uso del SICSE para garantizar la equidad e igualdad de género. Entonces ya tengo completo. ¿Cuál es el qué? Pues es el trabajo del expediente mediante el SICSE, por eso está detallado en las actividades todo lo que es el SICSE, y lo que vamos a garantizar aquí es la equidad e igualdad de género. Y equidad en el sentido de igualdad de género, que todos tienen el derecho de que sean atendidas estas necesidades, porque él necesita tener un expediente dentro de la institución, si es necesario trasladarse a otra institución, que lo tenga de la manera correcta y establecido según los lineamientos. La meta, el 100%, el indicador, ¿verdad?, que me va a dar aquí, que es el expediente único actualizado, las actividades con su respectivo tiempo de ejecución, los insumos, la fuente de financiamiento, y si observamos, aquí tenemos para esta primera actividad un presupuesto. En las demás no tenemos. ¿Por qué? Porque no vamos a empezar a detallar, bueno, que para hacer el calendario vamos a necesitar hojas. No, eso lo vamos a tomar de papelería y sería demasiado detallado indicar aquí cuánto se va a gastar en papeles. Entonces eso lo vamos a ubicar hasta al final donde corresponda. Puntualmente les recuerdo que el PAT, esta es la primer plantilla del primer resultado que yo tengo para el PAT.
cada una de las otras donde yo me voy a meter va a tener su específico resultado con los objetivos estratégicos quinquenales y tengo que hacer el debido llenado. Entonces, esto, ¿cuántos va a tener en cada centro educativo? Los que el centro educativo haya dictaminado que son los necesarios para poder atender lo que cotidianamente hacemos en la institución. No es que hasta ahora vamos a hacer una planeación anual de trabajo, ya lo hemos venido haciendo años atrás. Lo que pasa ahora nos da un nuevo formato y tenemos que reestructurarnos, ajustarnos a este formato con las indicaciones dadas. Un ejercicio interesante es tomar los anexos 6 de este año, de los años anteriores, y pensar en el diario vivir de lo que hacemos en el centro educativo. Luego lo vamos ajustando a estas nuevas características. Además de esto, tomamos el presupuesto y podemos hacer esa vinculación, recordando y aclarando que se nos indica en la literatura que lo que son gastos fijos, alquiler, agua, electricidad y demás, no van a ser reflejados. Lo que se indica es que como son gastos fijos, cotidianamente se van a ir realizando, entonces no es necesario plasmarlos aquí, pero sí tienen que estar reflejados en el presupuesto que la Junta de Educación tiene que aprobar para poder garantizar el funcionamiento del centro educativo. Espero haya aclarado algunas dudas y un gusto nuevamente compartir con ustedes esta experiencia de una planificación por resultados, que es la visión que nosotros tenemos que tener ahora en los centros educativos. Ya no es suficiente realizar las muchas acciones que hacemos, tenemos que tenerlas organizadas, programadas y que se vean los resultados de esta gestión administrativa que hacemos constantemente. Muchas gracias.